El centro de la ciudad parecía haber sido encerado para él. Las luces de las marquesinas devolvían su nombre como si fuese un emblema antiguo, un escudo de armas moderno hecho de vidrio y neón. El enano magnate llegó en un auto que respiraba silencio caro, y el silencio se abrió paso entre los periodistas, los curiosos y los empleados que llevaban semanas ensayando sonrisas para cuando él apareciera. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con su presencia compacta y firme, su traje impecable y ese reloj que marcaba el tiempo como si también le perteneciera. Todos sabían quién mandaba allí, y a veces el poder no se grita, se insinúa, se exhibe, se permite. Frente al nuevo edificio, un coloso de metal y cristal que prometía redefinir la experiencia del lujo, la calle aún conservaba su latido habitual. Pasos cansados, bocinas breves, vendedores apilando historias sobre carritos. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido y manos ágiles, había extendido sobre una manta un pequeño universo de dulces, baratijas y pulseras trenzadas. No pedía más que lo justo, el sitio de siempre, la sombra de un toldo, la esperanza de vender lo suficiente para volver a casa con pan, con arroz, con un poco de dignidad. A un lado, una niña lo miraba como quien acompaña una oración. Ojos grandes, cuaderno contra el pecho, un moño torcido que no lograba domesticar el pelo. El magnate descendió del auto y las cámaras aspiraron su figura. Sonrió apenas, esa sonrisa aprendida en un espejo que todo lo perdona. Caminó con pasos cortos pero decididos hasta la línea que separaba el mármol recién puesto del asfalto antiguo y sin mirar a nadie a los ojos, chasqueó los dedos. Dos de sus hombres se adelantaron como si hubiesen entendido un idioma secreto. La ceremonia de inauguración debía comenzar, pero algo molestaba la vista. La manta de colores, el carrito de metal, el olor a caramelo que no había sido contratado. «¿Qué es eso?», preguntó, no tanto para saber, sino para que todos supieran que había visto. Nadie respondió de inmediato. La coordinadora de eventos tragó saliva, el jefe de seguridad acomodó el auricular. El vendedor, sin moverse, sostuvo la mirada a medio camino entre el respeto y el miedo. Acarició el borde de una pulsera tejida. La niña dio un paso diminuto, como si con ese gesto pudiera hacerse más presente. «Señor», balbuceó alguien, «solo es un vendedor ambulante. Ya lo quitamos». El magnate no dijo, «por favor». Tampoco preguntó si el hombre tenía permiso, si llevaba años allí, si sus manos olían a trabajo y a azúcar quemada. Dijo, con esa voz de filo pulido, «hazlo ahora, y que no vuelva». Los guardias avanzaron. El vendedor intentó recoger sus cosas con rapidez torpe. Las pulseras rodaron, los caramelos cayeron como pequeñas renuncias. La niña se agachó a ayudarlo, pero uno de los hombres la apartó con un gesto que no fue violento, aunque sí innecesario. El magnate observó la escena como quien contempla una mancha en un traje. Molesta, prescindible, resoluble, con dinero. «Señor, por favor», dijo por fin el vendedor, y su voz tenía la dignidad de quien conoce el peso de sus palabras. «Solo necesito quedarme hasta el mediodía. Mi hija...» «Tu hija tendrá que aprender», interrumpió el magnate, «que hay lugares donde la gente como ustedes no pertenece». La frase, envuelta en terciopelo y veneno, cayó con un sonido seco. No fue gritada, pero se oyó más que un trueno. Algunas cabezas se giraron. Un periodista subió el brillo de su pantalla. La coordinadora fingió no escuchar mientras contaba los segundos para el corte de cinta. La niña, en cambio, lo escuchó con todo el cuerpo. Apretó el cuaderno hasta que las uñas dejaron marcas en el cartón. El vendedor intentó otra vez apilar lo que quedaba de su universo sobre la manta, pero los guardias ya habían empezado a doblarla como se dobla un problema. Sin cuidado, sin mirar los ángulos, sin entender lo que allí se arruga. En el forcejeo, un frasco se quebró y el olor dulce se volvió triste. El magnate, impaciente, movió la mano como si espantara una mosca. El jefe de seguridad entendió y empujó al hombre un paso más allá de la frontera invisible entre aquí sí y aquí no. La niña, entonces, se puso delante con el cuaderno en alto, como si aquel trozo de cartón pudiera ser escudo o bandera. «No lo empujen», dijo. «Él no está haciendo nada malo». El magnate la miró por primera vez.
La midió con la misma vara con la que había medido alfombras y expectativas, fría, precisa, sin espacio para matices. «Niña», dijo, «este no es un lugar para juegos. Vayan a aprender a estar donde corresponde». La niña no respondió. Un silencio raro hizo que el aire doliera. El vendedor, sin mirarla, dijo en un susurro que a veces es más fuerte que un grito: «Vamos, hija, no vale la pena». Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando el poder cree que la historia termina en su gesto. La vida siguió. El evento continuó. Las tijeras brillantes esperaron la fotografía perfecta. La cinta, roja como una promesa cara, vibró en manos nerviosas. Los aplausos practicados estallaron a tiempo. Un presentador de dicción impecable habló de progreso, de empleo, de futuro. Dijo palabras que suenan bien en un micrófono, aunque afuera alguien esté juntando pedacitos de vidrio y azúcar. El magnate tomó el micrófono y dejó que su voz llenara el espacio como música de fondo en un hotel lujoso. Habló de mérito, de orden, de excelencia. Agradeció a socios, a autoridades, a la ciudad que nos abraza. Cuando mencionó la belleza de un entorno sin desorden, más de uno aplaudió con obediencia. En la primera fila, algunos ejecutivos asentían con un entusiasmo que olía a contrato, pero había miradas que no se alineaban. Un camarógrafo, distraído, había enfocado un segundo demasiado la escena de la manta doblada a la fuerza. Una influenciadora local, más rápida que prudente, había subido a sus historias un fragmento del empujón, un eco breve con subtítulos improvisados, y la niña, porque hay niñas que aprenden a mirar de frente antes de tiempo, no apartaba los ojos del hombre que había dicho con palabras elegantes que su padre no pertenecía. El vendedor, ya en la vereda de enfrente, respiró hondo. No lloró. Acomodó lo que pudo salvar en una mochila remendada y guardó, con cuidado de cirujano, el dinero suelto en una cajita de galletas. Miró a su hija con una ternura que no pedía nada y dijo: «Lo siento». «No», respondió ella. «Hoy no se termina aquí». El magnate no oyó esa frase. Estaba ocupado recibiendo aplausos, posando con una sonrisa calibrada. Cuando los flashes terminaron, se permitió un instante de satisfacción. Una asistente se acercó para avisarle que esa noche habría una entrevista en directo desde el lobby del nuevo edificio. Una conversación íntima sobre liderazgo y visión. Le encantaban esas palabras. Le gustaban porque parecían nombrarlo sin decir su nombre. Asintió, y al hacerlo, notó de reojo a la niña aún de pie, sosteniéndole la mirada, como si pudiera atravesar la armadura de su traje. «Retírenla», ordenó, apenas moviendo los labios. Pero nadie se movió. No hizo falta. La niña ya se estaba yendo, caminando con ese paso serio que solo tienen los que han decidido algo. En su cuaderno, junto a dibujos de estrellas y una lista de tareas escolares, había escrito una frase corta, con letra firme. Guardó el cuaderno en la mochila y apretó los labios, como quien ata un lazo invisible a una promesa. El sol, que a veces se demora en entender de qué lado debe estar, se inclinó un poco hacia el oeste. El brillo de la fachada hizo que todo pareciera perfecto otra vez. El magnate respiró el aire caro del triunfo y volvió al auto, convencido de que había resuelto un problema menor, una molestia visual, una discontinuidad. No sabía, porque el poder suele confundir orden con justicia, que hay gestos que no se olvidan, frases que encuentran micrófonos aunque nadie las invite, miradas que no bajan la cabeza, ni cuando la ciudad entera decide mirar hacia otro lado. Esa tarde, mientras su equipo ultimaba detalles para la entrevista en vivo, alguien comenzó a compartir un video. No tenía edición, no tenía música, no tenía logo. Solo mostraba una manta, unas manos, un empujón, una frase. Empezó a moverse como se mueven las verdades cuando no necesitan permiso. Y en algún lugar, con el cuaderno abierto y el pelo todavía desobediente, una niña repasaba de memoria lo que iba a decir cuando le tocara hablar. Porque esa noche, sin saberlo, él había humillado a la persona equivocada. Y lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. La noticia corrió más rápido que cualquier comunicado de prensa. Para la mañana siguiente, el clip del incidente ya había superado el 1.000.000 de visualizaciones. Los titulares no hablaban del lujoso edificio ni de la revolución empresarial del enano magnate.
sino de la frase que había pronunciado sin pensar: «Hay lugares donde la gente como ustedes no pertenece». Era una oración afilada, y ahora tenía filo en todas partes. Los noticieros la repetían con tono grave, los programas de opinión la diseccionaban, las redes la convertían en meme, en canción, en protesta. Pero él, sentado en su oficina de vidrio, no veía nada de eso como un problema. Lo veía como ruido, y el ruido, en su experiencia, se compraba o se silenciaba. «Haz que desaparezca», dijo a su jefe de comunicaciones, un hombre que llevaba años apagando incendios ajenos. «Ya lo estamos manejando, señor», respondió con voz temblorosa. «Pero hay algo más. La niña…» habló. El magnate levantó la vista con un gesto incrédulo. «¿La niña?» «Sí, señor. Aparentemente la entrevistaron esta mañana en un programa local. Dijo que su padre no era un vendedor ilegal, que estaba ayudando a pagar los tratamientos de su madre, que usted los echó sin escuchar y que usted la llamó gente que no pertenece». Por un segundo, algo se movió detrás de los ojos del magnate. No era culpa ni empatía, era cálculo. El tipo de cálculo que evalúa daños, no emociones. Se reclinó en la silla y exhaló. «Haz que desaparezca», repitió. «No quiero verla ni oírla. Que lo saquen de la ciudad si es necesario». El asesor tragó saliva, sabiendo que cada palabra del magnate podía cumplirse con solo una llamada. Pero en algún lugar, la historia ya había tomado vida propia. La niña tenía nombre: Lucía, y su voz, pequeña pero firme, se multiplicaba en cada pantalla. Mientras tanto, en un barrio del otro lado de la ciudad, el vendedor, que se llamaba Mateo, miraba sorprendido cómo los periodistas comenzaban a rodear su casa humilde. No estaba acostumbrado a las cámaras. Sus manos, hechas para trabajar con caramelos y cuerdas, no sabían dónde ponerse. Pero su hija sí. Lucía, con su cuaderno en la mano, habló con la misma claridad que había mostrado frente al edificio. «No queremos dinero», dijo. «Solo que pida perdón. Mi papá no hizo nada malo». La periodista le acercó el micrófono con cuidado. «¿Y crees que él te escuchará?» Lucía bajó la mirada por un instante. Luego la levantó con esa determinación que desarma a los adultos. «Va a tener que escuchar. Esta vez no puede apagarme». Las palabras se grabaron, se compartieron, se repitieron. En cuestión de horas, la entrevista fue reproducida en noticieros nacionales. Y, paradójicamente, la cadena que tenía contrato con la empresa del magnate decidió invitar a Lucía y a su padre al mismo programa, donde él sería entrevistado esa noche. No por casualidad, sino por audiencia. A las 7 de la noche, los estudios estaban llenos. El magnate llegó vestido de negro, con esa elegancia que usaba como armadura. Sonrió ante las cámaras, saludó con la seguridad de quien cree controlar el guión. El conductor, sin embargo, había recibido nuevas instrucciones. El segmento se dividiría en dos partes, primero él, luego una sorpresa. La entrevista comenzó con lo habitual, preguntas sobre liderazgo, éxito, superación. Él respondía con frases de manual. El éxito es disciplina. La meritocracia es el motor del progreso. Cada palabra medía su peso. Cada gesto buscaba redención visual. Hasta que el conductor, con sonrisa profesional, dijo: «Señor magnate, hay algo que todos queremos entender. ¿Qué siente al ver esto?». La pantalla gigante detrás del set cobró vida. Era el video del día anterior. La manta doblada, el empujón, la niña. La frase resonó de nuevo. «La gente como ustedes no pertenece». El público en el estudio guardó silencio. El magnate parpadeó apenas un segundo y luego forzó una sonrisa. «Eso está fuera de contexto», dijo. «Siempre apoyo a los pequeños emprendedores. No se puede juzgar una vida entera por un momento malinterpretado». El conductor asintió con aparente respeto, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las luces parecían más duras, el aire más denso. Entonces, desde el pasillo lateral, apareció una figura pequeña, sosteniendo un cuaderno. Lucía. Detrás de ella, su padre, con el rostro cansado pero erguido. El magnate los vio, y por un segundo, su fachada tembló. No era miedo, era desconcierto. No estaba preparado para eso. «Señor magnate»,
dijo el conductor. Ellos están aquí esta noche. Quieren hablar con usted. El público murmuró. Las cámaras giraron. El vendedor dio un paso adelante. Yo no vengo a pelear, dijo Mateo. Solo quiero que sepa que no somos invisibles, que trabajo desde los 13 años, que mi esposa está enferma y que ese puesto es lo único que tengo. No quiero su dinero. Solo quería respeto. El magnate lo observó con gesto rígido. Sus manos se apretaron sobre los reposabrazos del sillón. Intentó responder, pero las palabras no salieron. Fue Lucía quien llenó el silencio. Y quiero decirle algo, dijo con voz firme, mirando a la cámara. Usted dijo que no pertenecíamos. Pero mi mamá siempre dice que nadie pertenece a un lugar por el dinero que tiene, sino por el corazón que pone. Y yo creo que usted todavía puede aprender eso. El público estalló en un aplauso espontáneo. No era un aplauso de espectáculo, sino de humanidad. El conductor, con una sonrisa contenida, miró al magnate esperando una reacción. Pero él permanecía inmóvil, mirando a esa niña que lo había desarmado con una sola frase. En el vidrio del set, su reflejo ya no parecía el mismo. Por primera vez, su imagen no inspiraba admiración ni miedo, sino algo distinto: vergüenza. Esa palabra antigua que hacía años no pronunciaba ni sentía. El productor hizo una señal para cortar a comerciales, pero el momento ya era imposible de detener. El video seguía grabando, las cámaras seguían rodando, y en millones de hogares la escena quedaba grabada como un espejo incómodo. Esa noche, cuando las luces del set se apagaron, el enano magnate comprendió que el control que tanto valoraba podía desaparecer con una sola verdad dicha por una niña. Pero lo que él no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por llegar. La entrevista se convirtió en un terremoto mediático. Al día siguiente, no había canal, periódico ni red social que no hablara del momento en que el poderoso enano magnate fue enfrentado en vivo por una niña. La escena se repitió millones de veces, analizada, editada, subtitulada en otros idiomas. El público no hablaba de su edificio, ni de sus inversiones, ni de su fortuna. Hablaban de su silencio. Ese silencio incómodo que lo había dejado sin máscara, sin discurso, sin control. La oficina de prensa trabajaba sin dormir. Algunos empleados proponían campañas de disculpas, otros sugerían donaciones estratégicas y unos pocos, más valientes, recomendaban algo que él no recordaba haber escuchado en años: pedir perdón de verdad. Pero el magnate no era hombre de gestos humildes. Su ego, cuidadosamente alimentado durante décadas, no sabía cómo doblarse sin romperse. Esa mañana, cuando llegó a su oficina en el piso más alto de su torre, encontró el ambiente distinto. Las miradas ya no lo seguían con admiración, sino con un respeto tenso, casi temeroso. Su asistente evitó el contacto visual, los teléfonos no dejaban de sonar, y en una esquina, el Departamento de Relaciones Públicas discutía en voz baja. Había algo en el aire, una grieta invisible, una fragilidad nueva. «Que nadie entre», ordenó. Cerró la puerta y encendió la pantalla del televisor. Cambiaba de canal, pero en todos veía lo mismo. Su rostro congelado en el momento exacto en que Lucía le decía, con esa serenidad que ni los adultos logran fingir: «Usted todavía puede aprender eso». Cambiaba de canal, pero la voz seguía. Era como si la ciudad entera se hubiera puesto de acuerdo para recordarle su vergüenza. Un noticiero mostraba encuestas donde la opinión pública lo condenaba. Otro revelaba contratos que antes se habían mantenido en silencio. Las bolsas caían, los socios dudaban, las llamadas de los inversionistas ya no sonaban amistosas. Por primera vez en su vida, el enano magnate sintió miedo. No el miedo físico de perder algo tangible, sino el miedo a volverse irrelevante, a no controlar la narrativa, a no tener el poder de borrar una verdad. Intentó distraerse revisando cifras, contratos, balances, pero entre los papeles encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita a mano con caligrafía infantil: «No quiero que me dé dinero. Quiero que mire a la gente como mira los edificios, porque todos, de alguna forma, también se construyen». Lucía, por un instante, se quedó quieto. Leyó la frase 3 veces, como si buscara un error. Pero no había error. Era simple, pura, devastadora.
Sentía el impulso de romper la hoja, pero sus dedos no respondían. La dejó sobre el escritorio y miró por la ventana. Abajo la ciudad seguía latiendo, ajena a su caos. Y de pronto, entre el ruido de los autos y las sirenas, algo en su pecho empezó a pesar. Esa noche decidió salir sin chofer. Tomó un abrigo oscuro y bajó las escaleras del edificio por primera vez en años. Quería ver la ciudad de cerca, no desde el vidrio blindado de su oficina. Caminó sin rumbo, intentando mezclarse entre la multitud, aunque su presencia seguía llamando la atención. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desprecio. Llegó hasta una calle donde el asfalto parecía recordarle algo, la esquina donde había ocurrido todo. Aún quedaban marcas de cinta roja en la acera. Se detuvo frente al lugar donde el vendedor ambulante solía extender su manta. No había nadie, solo el eco de su propia voz repitiendo aquella frase maldita: «La gente como ustedes no pertenece». Una mujer que vendía flores lo reconoció. «Usted es el de la tele, ¿verdad?», preguntó con tono más de compasión que de juicio. Él asintió sin mirarla. «Dicen que humilló a un pobre hombre», continuó ella. «Pero todos nos equivocamos. Lo importante es qué hacemos después». Él no respondió. Solo compró una flor, sin saber muy bien por qué. Tal vez porque era lo primero que hacía sin estrategia, sin pensar en imagen. De regreso al auto, vio en una pantalla gigante de la avenida principal un anuncio que lo dejó paralizado. Mañana, entrevista exclusiva con Lucía y su padre, la niña que enfrentó al magnate. Sentía el pulso acelerar. No era enojo, era miedo de lo que podría salir de esa boca pequeña que ya había cambiado su mundo. Llegó a casa y por primera vez no encendió las luces. Caminó entre las sombras, escuchando el eco de sus propios pasos. Todo allí olía a éxito, pero no sonaba a vida. El silencio lo golpeaba más que cualquier titular. Se sirvió un whisky, lo dejó sobre la mesa y abrió su laptop. Decenas de correos se acumulaban. Renuncias, comunicados, advertencias. Su imagen se desmoronaba. En la pantalla, una notificación nueva, un mensaje directo en sus redes. Era un video. Lo abrió con curiosidad. Allí estaba Lucía, con su cuaderno en el regazo, hablando frente a una cámara casera. «Yo no odio al señor magnate», decía. «Solo quiero que vea que no todos nacemos con oportunidades, que a veces, los que más tienen, se olvidan de mirar a los lados». El video terminaba con su sonrisa, una sonrisa sincera, sin rencor, y por alguna razón, esa sinceridad lo dolió más que cualquier crítica. Apoyó la cabeza entre las manos. Por dentro, algo crujía. Era el mismo sonido que hace el hielo cuando empieza a derretirse. No lo sabía aún, pero esa fisura en su armadura era el principio de algo que no podía detener. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Las primeras llamadas llegaron antes del amanecer. La junta directiva, los socios internacionales, los bancos, todos querían lo mismo. Una explicación. Pero ¿cómo se explica un silencio? ¿Cómo se justifica una mirada altiva repetida millones de veces? El enano magnate contestaba con frases secas, defendiendo su reputación como un soldado que sigue luchando en un campo de batalla vacío. «Es solo una campaña emocional», decía. «Pasará». Pero en el fondo sabía que no. Las acciones de su empresa caían. Las marcas que llevaban su nombre empezaban a retirarlo de los contratos. Algunos empleados subieron videos renunciando públicamente. Las oficinas que antes lo recibían con aplausos, ahora lo esperaban con silencio. El poder, pensó, tiene un sonido cuando se escapa, el mismo que hace una puerta al cerrarse despacio. A media mañana, su abogado entró sin ser anunciado. «Tenemos un problema grave», dijo, dejando sobre el escritorio un montón de documentos. «El gobierno está revisando tus licencias y los inversores están congelando los fondos». El magnate, que solía mirar todo con distancia analítica, de repente se vio a sí mismo sin refugio. Las paredes de su oficina parecían encogerse. La ciudad, allá afuera, se había vuelto ajena, hostil, indiferente. Intentó controlar la situación con lo que siempre había usado: dinero. «Haz donaciones», ordenó a su asistente. «Hospitales, fundaciones, escuelas». «Ya lo hicimos, señor. Pero la gente no quiere su dinero. Quieren que pida perdón». La palabra perdón le resultó insoportable. Era como una piedra en la boca.
Se levantó, caminó hasta el ventanal y observó el tráfico, los peatones, los puestos callejeros. Todo seguía en movimiento, menos él. Por un instante, se vio reflejado en el vidrio, un hombre pequeño, encerrado en un traje caro, rodeado de todo lo que alguna vez soñó, pero completamente solo. Esa tarde, decidió enfrentar lo inevitable. Convocó una rueda de prensa, no por arrepentimiento sino por estrategia. Quería controlar el relato antes de que otros lo hicieran. El salón del hotel se llenó de periodistas. Las cámaras encendidas lo cegaban como luces de interrogatorio. Comenzó su discurso con tono medido, recitando frases preparadas. Cometí un error de comunicación. Mis palabras fueron malinterpretadas. Nunca quise ofender a nadie. Pero a medida que hablaba, algo dentro de él se quebraba. Veía los rostros incrédulos de los reporteros. Escuchaba el clic de las cámaras y sentía que sus palabras rebotaban sin entrar en ningún corazón. Era una escena perfecta, pero vacía, hasta que alguien al fondo de la sala levantó la mano. Era una periodista joven, de mirada firme. «Señor Magnate», preguntó, «si tuviera a la niña Lucía frente a usted, ¿qué le diría ahora?» El salón se silenció. Podía escuchar su propio pulso. Por primera vez, no tenía una respuesta. «Yo», intentó decir, pero la voz se le quebró. Tragó saliva. Le diría que no la escuché, que no la vi, y que eso fue lo peor. Un murmullo recorrió la sala. No era burla, era sorpresa. El hombre que nunca titubeaba había bajado el tono. Él lo sintió también. Esa frase, tan simple, había salido sin permiso, sin cálculo. Esa noche, después de la conferencia, regresó a su apartamento. No quiso ver las noticias. Encendió la lámpara del escritorio y volvió a leer la carta de Lucía. Las palabras parecían más vivas que nunca. Mire a la gente como mira los edificios, porque todos de alguna forma también se construyen. El teléfono sonó. Era su asistente. «Señor, la producción del programa quiere que vaya mañana al estudio. Van a transmitir el segundo especial con Lucía y su padre. Quieren su versión». «¿Mi versión?», repitió él cansado. «Sí, dicen que puede ser su oportunidad para redimirse». Colgó sin responder. La palabra redención le pesaba más que cualquier cifra. No durmió. Se levantó varias veces caminando de un lado a otro. Cada sombra del apartamento parecía devolverle una voz del pasado. Recordó los rostros que había despreciado, las manos que había ignorado, los empleados que había hecho llorar con una orden seca. Pensó en su infancia, en el niño que alguna vez fue, ese que había jurado que nadie volvería a mirarlo desde arriba. Entendió entonces que su arrogancia había sido su armadura y su prisión. A la mañana siguiente, antes del amanecer, decidió salir solo. Caminó hasta la plaza central, donde la gente montaba los puestos del mercado. Se detuvo frente a un carrito de dulces. El olor a caramelo quemado lo golpeó como un recuerdo. «¿Cuánto cuesta uno?», preguntó. La mujer que atendía lo reconoció al instante, pero no dijo nada. Solo le extendió una bolsa. Él pagó, y por primera vez en su vida dijo, «Gracias». Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero dentro de él algo se aflojó, como un nudo que por fin cede. De vuelta en su edificio, encendió la televisión. El programa con Lucía y Mateo comenzaba en vivo. Ella hablaba con calma, con esa pureza que no necesita adornos. «El perdón no se pide para que te aplaudan», decía. «Se pide para que el corazón vuelva a respirar». El magnate se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Las luces del set reflejaban en sus ojos cansados. Entendió que esa frase era para él, aunque nadie la hubiera pronunciado con su nombre. Se levantó, tomó su abrigo y salió sin decir a dónde iba. El destino lo llevó otra vez, hasta el barrio donde todo había empezado. Allí estaban el vendedor y la niña, preparando una nueva manta con caramelos y pulseras. Él se detuvo a unos metros sin saber cómo acercarse. Por primera vez en su vida no tenía un plan, no tenía control, solo tenía la necesidad de hablar, aunque la voz le temblara. Y en ese momento, el enano magnate entendió lo que era sentirse realmente pequeño. El aire olía a azúcar caliente y a redención. El enano magnate permanecía allí,
frente al mismo puesto donde todo había comenzado. Pero ahora el mármol y los trajes habían desaparecido. Ya no había cámaras, ni escoltas, ni flashes. Solo el ruido sincero de la calle y el sonido frágil del viento entre las lonas. Mateo lo vio primero. Sus manos se detuvieron sobre los frascos de caramelo y su rostro, curtido por el sol y los años, se tensó un segundo. No por miedo, sino por incredulidad. Detrás de él, Lucía levantó la cabeza y también lo reconoció. El hombre que un día los había humillado estaba allí, solo, sin micrófonos, sin aplausos. El magnate respiró hondo. No sabía muy bien qué hacer con las manos, acostumbradas a dar órdenes, no a temblar. Dio un paso hacia adelante, y su voz, acostumbrada a sonar como una orden, se volvió humana. «Vine a hablar con ustedes», dijo. Mateo no respondió. La niña lo observaba con esos ojos grandes que sabían más de lo que deberían a su edad. «No tengo excusas», continuó él. «Dije cosas horribles, y lo hice sin pensar. Creí que el dinero me daba derecho a mirar a los demás desde arriba, pero me equivoqué». Hubo un silencio pesado, pero distinto. Ya no era el silencio del miedo ni de la humillación. Era el silencio de algo que está a punto de romperse, o de sanar. El magnate se inclinó, lentamente, hasta quedar a la altura de los ojos de Lucía. «Tú me diste una lección», dijo, «y quiero darte las gracias». Lucía bajó la mirada, pero luego sonrió con timidez. «Mi mamá dice que los que aprenden de sus errores son más grandes que los que nunca se equivocan», susurró. Él sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le habló sin miedo, sin interés, sin buscar algo a cambio. Era una pureza que había olvidado que existía. Mateo dio un paso adelante. «Señor», dijo con voz firme, «yo no guardo rencor. La vida ya me enseñó que el odio solo empobrece. Pero le pido algo. No cambie solo porque lo vieron caer. Cambie porque entendió por qué cayó». El magnate asintió despacio. Esas palabras lo atravesaron más que cualquier titular. Sacó de su bolsillo un sobre. «Esto es para ustedes», dijo. «No es dinero por caridad. Es una inversión para que puedan abrir su propio local. Nadie debería ser echado por intentar ganarse la vida». Mateo miró el sobre, dudó, y finalmente lo tomó con una mezcla de sorpresa y gratitud contenida. «Gracias», murmuró. «Pero la verdadera ayuda no es esta. La verdadera ayuda es que no olvide lo que sintió hoy». El magnate asintió una vez más, y por primera vez en años, sonrió sin cálculo. Un grupo de curiosos se había detenido a mirar la escena desde lejos. No eran periodistas, solo transeúntes comunes. Algunos grabaron con el celular, pero esta vez el gesto no era de escarnio, sino de ternura. Las imágenes se difundieron en redes sociales sin filtros ni edición. El magnate que se arrodillaba para pedir perdón. Las reacciones fueron inmediatas. Muchos dudaron de su sinceridad. Otros, conmovidos, lo defendieron. Pero por primera vez, él no leyó los comentarios. No le importaban. Había descubierto que la redención no se mide en me gusta, sino en miradas que ya no temen. Los días siguientes fueron extraños. La empresa, que estaba al borde del colapso, comenzó a estabilizarse. Algunos socios regresaron, otros se fueron para siempre, pero el magnate ya no buscaba aplausos, ni cámaras, ni fama. Comenzó a caminar por los pasillos saludando por nombre a los empleados que antes ni veía. Preguntaba por sus familias, escuchaba historias, se detenía a ayudar. Un día, una de sus secretarias lo vio mirando por la ventana pensativo y le preguntó: «¿Está bien, señor?». Él sonrió, cansado pero en paz. «Sí, por primera vez, sí». Esa misma tarde, inauguró una nueva fundación, Construyendo Puentes. No llevaba su nombre en el cartel, ni su logotipo, ni su rostro. El objetivo era ayudar a vendedores ambulantes a formalizar sus pequeños negocios. Cuando los periodistas le preguntaron por qué lo hacía, solo respondió: «Porque el éxito que no sirve a los demás no vale nada». El video de su disculpa pública se hizo viral otra vez, pero esta vez por un motivo distinto. La gente lo compartía no para humillarlo, sino para recordar que todos pueden cambiar. Lucía, desde su casa, lo vio en televisión. Sonrió y escribió en su cuaderno:
Las personas no nacen buenas o malas, nacen ciegas, y algunas, con suerte, aprenden a ver. El magnate esa noche recibió una carta de la madre de Lucía. Gracias por devolverle la fe a mi hija. A veces los niños enseñan a los adultos lo que es realmente crecer. Él la leyó en silencio y por primera vez en su vida lloró. No por culpa, sino por alivio, por entender finalmente lo que significa perder todo y aún así ganar lo que importa. Se levantó, fue hasta el balcón y vio la ciudad dormida bajo las luces. No pensó en negocios, ni en dinero, ni en poder. Pensó en el puesto de caramelos, en la niña con el cuaderno, en el hombre que trabajaba en silencio para mantener su hogar. Pero el destino aún tenía una última lección para él. Los días se transformaron en meses, y el eco de aquella historia empezó a desvanecerse del ruido mediático, pero no de su vida. El enano magnate ya no caminaba con la prisa de quien teme llegar tarde a su propio poder. Ahora avanzaba con pasos tranquilos, observando, escuchando. Su voz, que antes servía para ordenar, había aprendido a preguntar. Cada mañana llegaba temprano a la fundación. Saludaba por nombre a los vendedores, a las costureras, a los artesanos que encontraban allí un lugar para empezar de nuevo. Había algo diferente en su mirada. Ya no medía a las personas por lo que tenían, sino por lo que resistían. Algunos lo miraban con desconfianza al principio, pero bastaba una conversación para notar que algo en él había cambiado de raíz. Lucía y Mateo también habían prosperado. El pequeño local que el magnate les ayudó a abrir se convirtió en un punto querido del barrio. Vendían dulces y pulseras con una sonrisa que ahora no temía nada. La niña iba al colegio cada mañana y a veces pasaba por la fundación a dejar notas o dibujos. Siempre firmaba igual, para el hombre que aprendió a ver. Una tarde, el magnate recibió una invitación inesperada. La alcaldía lo nombraba ciudadano honorario por su trabajo social. El mismo gobierno que antes lo había investigado, ahora lo reconocía, pero él no quiso asistir. Envió una carta breve en su lugar. El reconocimiento verdadero no está en los trofeos ni en las ceremonias, sino en poder mirar a alguien a los ojos sin vergüenza. Esa noche, mientras caminaba por las calles que una vez le parecieron suyas, se detuvo frente a un espejo de vitrina. Se observó sin traje con una chaqueta sencilla y se dio cuenta de algo. Su reflejo ya no lo intimidaba. Por fin se veía como un hombre, no como un símbolo. La vida, pensó, tiene una forma extraña de enseñarnos. A veces te quita todo lo que creías indispensable para darte justo lo que necesitabas. Paz. Decidió visitar el local de Mateo y Lucía. Al entrar, la campanita de la puerta anunció su llegada. «Señor magnate», exclamó Mateo sonriendo. «Justo hablábamos de usted». Lucía corrió a abrazarlo, como si abrazara a un viejo amigo. «Mire», dijo mostrando su cuaderno, «me eligieron para hablar en el Día de la Comunidad. Quiero contar nuestra historia». Él sonrió con ternura. «Cuéntala, Lucía», dijo, «pero no como una historia de vergüenza, sino de esperanza». Mateo lo invitó a sentarse. Le sirvieron café y dulces caseros. El local olía a hogar, a humildad, a verdad. Entre risas, el magnate se sorprendió recordando que hacía mucho no reía así, que la felicidad no siempre ruge. A veces solo respira en silencio. Antes de irse, Lucía le entregó una nueva carta. «Gracias por enseñarme que hasta los adultos pueden cambiar, y que a veces los gigantes no son los que miden más, sino los que se atreven a arrodillarse para pedir perdón». El magnate apretó la carta contra el pecho. Sus ojos se humedecieron. No respondió, solo sonrió. De camino a casa, pasó por el mismo lugar donde había dicho aquella frase que lo condenó. «La gente como ustedes no pertenece». Se detuvo, miró al cielo y respiró profundo. «La gente como ustedes», murmuró con voz temblorosa, «son los que hacen que el mundo siga en pie». Esa noche, al llegar a su apartamento, abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco. El reloj de su escritorio marcaba una hora que ya no le importaba. Afuera, la ciudad latía con su ritmo imperfecto, lleno de caos y belleza. Sonrió, con la certeza de haber encontrado por fin
su lugar en ella. En su escritorio quedó el cuaderno que Lucía le había regalado. En la primera página, con su letra infantil, se leía: «La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que compartes». El magnate cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera sin vergüenza. La lección estaba completa. Ya no era el hombre que humillaba, ni el que calculaba. Era, simplemente, alguien que había aprendido a mirar con el corazón. Y así, el hombre que lo tenía todo, descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en humanidad.